Ya. Buenas noches, queridas amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales en el día de hoy y aquellos que nos verán en el futuro. Le doy la más cordial bienvenida a los 5 compatriotas que estarán participando en el diálogo de esta noche. Son ellos el doctor Néstor Duprey, profesor universitario, el doctor Rafael Cox Salomar, también profesor de Derecho, el congresista Luis Gutiérrez, el exgobernador, ex comisionado residente y ex muchas cosas, Aníbal Acevedo Vilá, y el decano, don Noel Colón Martínez, expresidente del Colegio de Abogados y ex candidato a gobernador, como decía nuestro querido Néstor Figueroa Lugo, que en paz descanse. En la noche de hoy queremos dedicar esta actividad a aquellos compatriotas y aquellas compatriotas que han brindado su vida y su libertad, la han puesto al servicio de la soberanía de nuestra patria y a la bandera de Puerto Rico que representa ese sacrificio de esos compatriotas y de esas compatriotas. Hoy se cumplen 125 años de la aprobación por la sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano de la bandera de Puerto Rico, con ese azul claro que, aunque le moleste al excontralor de Puerto Rico, Yulín tuvo en todas las oficinas de gobierno en San Juan. Sin más preámbulos, vamos a comenzar el diálogo de esta noche. La primera pregunta que le vamos a hacer a los distinguidos compañeros es qué efectos ellos opinan que pueda tener en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno y el pueblo de Puerto Rico los resultados del plebiscito celebrado el 3 de noviembre de este año. Vamos a empezar con el profesor doctor Néstor Duprey Salgado. Adelante, Néstor. Buenas noches a todas y a todos. Al querido amigo Luis Toro Goico, a Aníbal, a Luis, a Noel y al hermano Rafael Cox Salomar, y a todas y a todos los que están conectados en este foro virtual. Yo creo que la fecha del Día de la Bandera es una fecha más que propicia para que tengamos esta conversación sobre los retos que plantea para el soberanismo en su amplia definición, el resultado del plebiscito y el efecto que eso puede tener tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Quiero aclarar, antes de comenzar, obviamente que las expresiones que hago en este foro las hago como un observador del proceso político puertorriqueño, que como observo el béisbol, me gusta, lo disfruto, pienso que lo entiendo, pero no pienso entrar al campo de juego a ocupar una de las 9 posiciones en el diamante. Lo hago desde una distancia prudente del proceso político, más como historiador y científico político que otra cosa. Y me parece que en ese sentido el resultado del plebiscito plantea un hecho inédito. Por primera vez se produce una mayoría de más de un 50% en favor de la opción de la estadidad. La estadidad en una contienda donde, contrario a las representaciones del pasado en otros eventos plebiscitarios, en esta ocasión pues se hace mucho más creíble el plantearle al gobierno de los Estados Unidos, al liderato congresional,
el triunfo de la estadidad. O sea, de la obtención de un mandato para comenzar un proceso para que Puerto Rico sea admitido como Estado de la Unión, y eso no es poca cosa. Me parece que eso plantea dos retos principales, dos efectos principales. Número uno, en el gobierno federal, entendiendo rama ejecutiva, rama legislativa y los actores políticos que se mueven alrededor de la estructura del gobierno federal, los obliga a una respuesta, donde desde la inacción hasta el dar por buena la petición, abren un abanico de posibilidades. Lo que no parece que va a ocurrir es el silencio. Ya hemos escuchado expresiones del líder, el potencial líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, reaccionando al resultado del plebiscito. Hemos escuchado distintas voces en el liderato congresional, demócrata particularmente, reaccionando sobre los resultados del plebiscito, y me parece que vamos a escuchar, muy a su pesar, porque me parece que no quisieran hablar del tema, a líderes del Partido Republicano en el mundo post-Trump expresarse sobre los resultados del plebiscito. Hay una administración demócrata entrante que tiene una posición sobre el asunto bastante complicada. ¿Por qué? Por la naturaleza plural de los respaldos que recibió Joe Biden de la comunidad puertorriqueña. No todos los puertorriqueños que respaldaron a Biden creen en la estadidad. Y en ese sentido un poco se replica en ese espacio político la complejidad del espacio político puertorriqueño. No es fácil decantarse por el presidente en favor de la estadidad porque puede resquebrajar un poco esa coalición de intereses que respalda su candidatura. Por otro lado, los Estados Unidos tendrían que volverse a preguntar con algún grado de seriedad, y me parece que eso no se debe subestimar, más allá de la retórica electoral, más allá de las promesas de los candidatos, si está dispuesto a enfrentar las implicaciones que para Estados Unidos tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, más allá del argumento político de que suma 2 senadores al Partido Demócrata, altera el balance de poder en el Senado y le permite al Partido Demócrata poner en marcha una serie de reformas, que fue el argumento que escuchamos al final de la campaña electoral norteamericana, particularmente del expresidente Barack Obama y de líderes prominentes de ese partido. Así que es un proceso que abre preguntas para los Estados Unidos en esa amplitud de lo que es Estados Unidos, ¿no? Su liderato político, tanto demócrata como republicano, los estamentos de poder en los Estados Unidos que tienen que comenzar a preguntarse las implicaciones que tiene geopolíticamente hablando y económicamente hablando la posibilidad de la admisión de Puerto Rico como Estado. Y en ese sentido, esas no son preguntas que se contestan desde la tribuna política, me parece que van a ser preguntas que se van a comenzar a plantear por los centros de poder en los Estados Unidos, más allá del liderato político y las expresiones de ocasión. Para Puerto Rico, pues me parece que para el gobierno de Puerto Rico abre la oportunidad para poner en marcha un proceso que ya han dicho que lo van a hacer, de recrudecer sus esfuerzos dentro de lo que ellos denominan la versión puertorriqueña del Plan Tennessee. Eso plantea un reto a los opositores de la estadidad, que salvo contadas incursiones, y en ese sentido quiero reconocer el trabajo que han hecho en los pasados meses el Junta de Mujeres en el Congreso Federal, ante un espacio bastante descuidado por los sectores soberanistas, el espacio congresional, para concientizar sobre los problemas que implica para los Estados Unidos y para Puerto Rico la apertura de la posibilidad de la estadidad. Y en ese sentido, pues vamos a ver, me parece a mí, esfuerzos de los distintos sectores de ese arco plural del soberanismo dirigidos a impactar al liderato congresional y a sectores en la política norteamericana
en los medios de comunicación norteamericanos, en todos los que influyen en el proceso político norteamericano, sobre un tema que ya vimos que en esta campaña electoral adquirió un nivel inusual de protagonismo, porque Puerto Rico se convirtió, a partir del paso del huracán María y a partir de la actitud de la administración Trump y de Trump personalmente como presidente, se convirtió en un asunto importante en la agenda electoral norteamericana. Así que en ese sentido, ese reto, cómo insertarse en esa conversación norteamericana sobre Puerto Rico desde Puerto Rico, entendiendo que las preguntas norteamericanas sobre Puerto Rico no son las mismas preguntas puertorriqueñas sobre el tema de la estadidad. Me parece que es un gran reto que tiene el soberanismo, que hasta ahora ha replicado en los Estados Unidos su discurso sobre el problema colonial, pero no ha intentado contestar interrogantes norteamericanas sobre el tema de la admisión de Puerto Rico como Estado, y sí, con todo el peso que eso tiene, temores y prejuicios que en los Estados Unidos existen sobre el tema del futuro político de Puerto Rico. Y me parece que eso es un menú lo suficientemente amplio como para que ponga a pensar a los que en Puerto Rico defendemos la soberanía desde los distintos espacios en ese arco plural que a partir de noviembre del 2020 en Puerto Rico es muchísimo más complejo y más difícil de manejar desde los paradigmas del pasado de espacios políticos consolidados y no espacios políticos fluidos, bastante amorfos, como los que creo que comenzamos a ver a raíz de los resultados de la elección pasada. Gracias. Le corresponde entonces el turno al compañero Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho. Adelante, Rafael. Bueno, buenas noches. Yo me uno al saludo que les profesó el amigo, el hermano Néstor Duprey. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes el Día de la Bandera Nacional, 22 de diciembre de 1895. En aquella ocasión, a meses de comenzar la guerra definitiva en Cuba, estábamos los puertorriqueños en una encrucijada. Muñoz Rivera se encontraba en negociaciones en Madrid, precisamente en una encrucijada sumamente compleja y escarpada, como la que enfrentamos en esta coyuntura del 2020 los puertorriqueños. La historia se repite. Quiero reaccionar un poco a algunas de las observaciones que hace Néstor, y quiero comenzar por el efecto que a mi entender va a tener en Puerto Rico el resultado del plebiscito. Yo creo que como cuestión de realidad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, utilizando esta coyuntura, en el caso que se resolvió en octubre con respecto a si constituía el dispendio de fondo público, si se justificaba el dispendio de fondo público para financiar este plebiscito, en esa determinación del Supremo, lo que se hizo fue que se le abrió las puertas a que el gobierno de Puerto Rico asuma como política pública la búsqueda de la estadidad, sin ningún tipo de ambaje. Yo creo que obviamente a nivel local se va a recrudecer el gasto de fondos públicos en la constitución de la estadidad, con una legitimación de carácter jurídico a la luz de esa decisión, a mi modo de ver, equivocada del Tribunal Supremo de octubre de este año 2020. Así que a nivel local, como ya lo hemos visto, el PNP va a tratar de empujar su agenda con fondos públicos, con todo el poder del gobierno para financiar esa búsqueda. Claro está, hay una legislatura, va a haber una legislatura distinta, una legislatura que va a poder de alguna manera oponerse al dispendio de fondo público en alguna de estas áreas, y en ese sentido el PNP no va a tener una carta blanca a nivel local para hacer lo que le da la gana. Hablar del tema del efecto del plebiscito, de todo este escenario de estatus, requiere hablar de promesa y requiere hablar de la Junta de Control Fiscal como un ente regulador del uso de los fondos públicos. Así que en la medida en que el PNP intente utilizar fondos públicos para adelantar el tema de la estadidad y que eso contravenga los dictámenes de la Junta de Control Fiscal, pues ellos podrían confrontar problemas a nivel local para financiar aspectos de su agenda.
ese es el escenario en Puerto Rico, pero a mí realmente lo que me interesa es el escenario en Washington. Yo creo que la cancha importante está en Washington. Y me explico. Coincido con Néstor de que por vez primera la estadidad puede hacer un planteamiento de que ganaron un plebiscito. Pero el escenario para ellos está sumamente complicado en Washington. Sumamente complicado. Yo creo que hablar de la estadidad en Puerto Rico, hablar de la estadidad para Puerto Rico en Washington sin hacer alusión al asunto del Distrito de Columbia es básicamente desconocer el escenario. O sea, el PNP está planteando en Washington la estadidad cuando el Distrito de Columbia hace apenas ni siquiera un año atrás en la Cámara consiguió un voto a favor de la admisión, pero están estancados en el Senado. Es muy posible que el Partido Republicano prevalezca en Georgia en enero. Es imposible que a Puerto Rico se le conceda la estadidad por encima del Distrito de Columbia. Hay unas realidades intrínsecas al caso del Distrito de Columbia que hasta que ese asunto no se resuelva en Washington, no hay ningún tipo de ambiente para la estadidad de Puerto Rico. O sea que el escenario para el PNP sí ganaron en Puerto Rico, pero ganaron pírricamente, o sea, ganaron por, qué sé yo, 30 y pico de mil votos. Realmente es una victoria, a mi modo de ver las cosas, cerrada, no fue una paliza como ellos pensaban que iban a obtener. Y tienen en Washington el problema del Senado, tienen en Washington el problema del Distrito de Columbia, tienen el hecho de que Promesa va a estar ahí por los próximos 10 años, muy posiblemente. Nosotros no hemos ni siquiera balanceado un presupuesto. La Junta de Control Fiscal va a seguir imperando y no va a haber ningún tipo de estadidad, ningún tipo de admisión a la Unión mientras Puerto Rico esté bajo el yugo de Promesa. O sea, que sí el PNP ha logrado una victoria discreta, pero eso, el efecto de la victoria del PNP va a depender de cuán silentes somos los soberanistas, de cuán faltos de agenda somos los soberanistas, de que los liberales en Washington puedan entender la agenda soberanista, del efecto que pueda tener la agenda soberanista en la diáspora, de cómo los soberanistas puedan insertarse en el diálogo de Washington. O sea, en la medida en que los soberanistas puedan finalmente activar una agenda en Washington, eso va a tener un efecto sobre la capacidad de los estadistas de poder hacer sus planteamientos en la capital federal. Yo creo que Joe Biden va a ser sumamente cauteloso al atender el tema de Puerto Rico. Queda todavía por ver qué es lo que va a hacer el Departamento de Justicia de Biden. Obviamente el Departamento de Justicia de Obama fue bien parecido al Departamento de Justicia de Trump con respecto a Puerto Rico. O sea, el Departamento de Justicia de Trump ha dicho que este plebiscito no tiene ningún tipo de valor, que no tenía ningún tipo de... que era inoficioso. Y a mí me parece que es muy posible que un Departamento de Justicia bajo Biden llegue a la misma conclusión. O sea, yo creo que va a haber un cambio en el tono, en el discurso, pero no necesariamente un cambio de política que desemboque en una concesión de estadidad para Puerto Rico. O sea, sí, el escenario, en resumidas cuentas, está bien escarpado para los estadistas en Washington y los soberanistas tienen que activarse en Washington particularmente. Gracias, Rafael. El turno corresponde entonces a amigo congresista Luis Gutiérrez. Luis, está en mute. Sí, quería ponerlo en mute para no interrumpir a los demás proponentes. Quiero decirle que un gran honor y siento un gran privilegio. Ya escuché a Néstor y Rafael y los que están escuchando saben por qué, dado sus palabras aquí esta noche. Primeramente, ¿qué confrontan los estadistas? Número uno, confrontan que son una minoría en Puerto Rico. O sea, los asimilistas son una política minoría en Puerto Rico y se vio en las últimas elecciones. Los puertorriqueñistas que estamos aquí en este programa
somos la mayoría del pueblo puertorriqueño y tenemos que tener un diálogo. Si vamos a confrontarlo en Washington, D.C., tenemos que también tener y unir las fuerzas puertorriqueñistas, ¿verdad? Así que si yo, por ejemplo, voto por Juan Dalmau y apoyo todos los candidatos del PIB, pero veo en un candidato popular puertorriqueñista que pueda adelantar, parar la anexión, debemos plantear eso como algo que quizás se tiene que hacer. O sea, el purismo dentro de la política puertorriqueña, nosotros tenemos que buscar las maneras en la cual, como en esta noche, vamos a colaborar juntos. Número 1. Número 2. Como se ha planteado aquí, sí, Biden va a jugar un papel. ¿Y qué dijo Biden? Biden lo que dijo fue, bueno, mi preferencia siempre lo ha sido por la estadidad, pero yo voy a respetar la voluntad del pueblo puertorriqueño y voy a buscar una manera de asegurar que todos puedan participar. O sea, anulando de esa manera el plebiscito, si se puede decir así, la consulta que se llevó la estadidad, sí o no. Interesantemente, Schumer acaba de esta semana de decir en una entrevista bastante amplia en El Nuevo Día casi exactamente lo mismo. O sea, que esto no está decidido. Y quiero decirle que Schumer ha recibido, y el Partido Demócrata, especialmente el Senado, mucho dinero de parte de los anexionistas aquí en Puerto Rico. Así que no... ¿verdad? No obstante esas contribuciones y ese dinero, ¿qué fue lo que dijo? Tercero, tenemos fuerza, hermanos. Cuando Asaf, ¿verdad? El candidato demócrata, dijo, yo estoy por la estadidad, yo le cuestioné y duró 6 horas en decir públicamente, yo sí creo en la estadidad, pero apoyo el proyecto de Nidia Velázquez y de Ocasio-Cortez. Tenemos que utilizar nuestras fuerzas, tanto de Puerto Rico como se habló de la Junta de Mujeres. ¡Qué magnífico trabajo! Vamos a ser similares. ¿Cuándo va la comunidad LGTBQ ir al Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuándo la comunidad afro-puertorriqueña va a ir a hablarle primero al caucus negro del Congreso de los Estados Unidos de tú a tú, ¿verdad? Y nosotros tenemos que confrontar también quiénes somos en nuestras delegaciones y demostrar. Yo no lo digo por reírme, yo no lo digo por celebrar, pero ¿cuándo vamos a bailar nuestra bomba y plena y llevar nuestra música y nuestra cultura y todo lo que se amenaza y decirle al Congreso de los Estados Unidos en el mismo Capitolio, somos distintos, somos diferentes, no somos Hawái, no somos Alaska, somos una nación, respete esa nación y educarlos? ¿Cuándo nosotros vamos a desenmascarar, como está planteado ya, a los estadistas ante el Congreso de los Estados Unidos? Porque nosotros sabemos que ellos tienen 2 maneras de hablar. Uno en Puerto Rico que dice, no te preocupes, tú no vas a pagar impuestos y métete en el bolsillo $2,500 y no pague nada. Vote por la estadidad. Yo no vi ni un solo anuncio que decía, vote para proteger tus derechos civiles y hacer la distinción. Pero también tenemos que apoyar. Mire, no por quejarme, pero en un número de ocasiones, cuando yo planteaba y protegía la soberanía de Puerto Rico, lo único que se escuchaba en la radio era crítica de Luis Gutiérrez. Eso no puede pasar de nuevo con la turba republicana cuando viene a Nidia Velázquez o Ocasio-Cortez, porque van a tratar de destruirlas. Déjame repetir, van a tratar de destruirlas porque saben la fuerza. Cuarto, mire, Nidia Velázquez no es una congresista más de 435 congresistas. Tiene una influencia y un poder con el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, y Ocasio-Cortez ni hablar. Cuando esa mujer habla, no solamente tiembla el caucus demócrata, sino todas las estructuras, ¿verdad?, social y económica de los Estados Unidos. Yo planteo a ustedes que hay que hacer trabajo dentro de la diáspora puertorriqueña
y en Puerto Rico para confrontar el Congreso de los Estados Unidos. Me explico. Cuando yo fui miembro del FUS, ¿verdad? Que era la Federación Universitaria Pro Independencia Estudiantil, parte del Partido Socialista Puertorriqueño, yo me recuerdo cuando en el 1976 las fuerzas independentistas llenaron al Madison Square Garden con más de 20,000 personas. Y nosotros tenemos que plantearnos cómo es que movilizamos nuestra gente en Estados Unidos. ¿Con quién? Con nuestros aliados afroamericanos, con nuestros aliados de la comunidad LGTBQ, con nuestros aliados del movimiento laboral y sindicato, con nuestros aliados en el movimiento feminista. Nosotros le ganaremos al Partido Nuevo Progresista y los asimilistas si nosotros unimos a esa fuerza y la llenamos ante el Congreso. Gracias, Luis. El turno corresponde al compañero Aníbal Acevedo Vila, ex gobernador de Puerto Rico y ex comisionado residente. Adelante, Aníbal. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que nada, gracias a Diálogo Soberanista pues, por esta iniciativa y que este diálogo de hoy coincida con el aniversario de nuestra bandera. Un saludo a todos los que están aquí en el panel, pero un saludo muy especial a don Noel Colón Martínez. Un honor estar compartiendo con Noel y a los que ya están sintonizados, siguiéndonos a través de la magia de las redes sociales. A la pregunta, y creo que estoy en coincidencia con casi todo lo que se ha dicho hasta ahora, a la pregunta de qué efecto va a tener el resultado del 3 de noviembre en este plebiscito de estadidad, sí o no, allá en Washington, yo creo que hay que contestarla por etapas. El primer efecto que va a tener es confusión. O sea, va a generar una confusión a nivel de los Estados Unidos si de verdad hay un mandato o no hay un mandato para la estadidad, si de verdad el pueblo de Puerto Rico ya tomó una decisión de la que no hay reversa hacia la estadidad, qué significó ese voto, en qué condiciones se dieron. Confusión, o sea, va a haber confusión, particularmente hay unos extremos, están los extremos pues que claramente son antiestadistas y hay muchos en el Congreso, tengo que decirlo, la mayoría son republicanos, los que claramente son antiestadistas, y hay unos extremos que por razones quizás correctas o equivocadas pues están convencidos y hace tiempo son aliados de los estadistas. La mayoría de esos están en el sector demócrata, pero en el medio hay una masa que no sigue este tema. Pero el resultado del plebiscito y el hecho de que haya ganado la comisionada residente estadista republicana y el gobernador estadista, entre comillas, demócrata, pues va a forzar del lado de ellos una discusión que yo creo que inicialmente va a generar gran confusión. Yo tengo que decirle que estoy positivamente sorprendido cómo a esa confusión que se iba y se va a generar, ya han comenzado a haber reacciones para ir aclarando, y un poco la aclaración es lo que han hablado Luis, Gutiérrez, Néstor, Rafa Cox, antes de yo consumir mi turno. Primero, ¿cuál es la realidad de ese voto? ¿Qué es lo que de verdad significa ese voto? ¿Y cuál es la realidad en términos de lo que se merece el pueblo de Puerto Rico? Ahí, pues, gracias a Dios que tenemos sobre la mesa el proyecto de Nidia y de Alexandria Ocasio-Cortez. Nidia ha estado trabajando este tema desde hace por lo menos 2 años. Recuerdo cuando vino a Puerto Rico en el 2018, luego de que ganaron los demócratas en la Cámara, se reunió con varias personas acá, me reuní con ella y ella me dijo, yo quiero impulsar un proceso que de verdad solucione este problema colonial, el problema de estatus, y ahí comenzamos a hablar y ese es el proyecto que presentó con Alexandria Ocasio-Cortez. Aquí no es suficiente, yo voy ahora a abonar quizás sobre lo que dijo Luis Gutiérrez. Aquí no es suficiente pensar que tenemos la razón. Eso no es suficiente. El Congreso y el gobierno de los Estados Unidos y las fuerzas políticas y económicas de Estados Unidos son extremadamente complejas, pero se les puede llevar el mensaje. Y parte de lo que tienen que hacer, como Luis describió, las fuerzas puertorriqueñitas, número 1 es reconocer y es una autocrítica, que probablemente en los últimos 20 o 30 años el campo se le ha dejado completamente a los estadistas en Washington, con unas limitadas excepciones. Yo estoy haciendo un cálculo
y cuando lo termine publicaré de alguna forma, cuánto, no estoy hablando del dinero a candidatos, donativos, no, dinero en cabildeo que han pagado organizaciones afiliadas a los estadistas, y le estoy hablando de al son de $300,000 o más cada 3 meses. O sea, $1 millón pagados a cabilderos a favor de la estadidad en los últimos años. Y lo primero que hay que reconocer es que no se le puede dejar el campo abierto a los estadistas. Y hay unos sectores, particularmente pues, sectores independentistas, que entienden que es una traición a la patria aliarse con congresistas. No. Luis hizo ahorita y dijo, no quiero que suene a crítica. Pues sí, yo lo voy a decir a crítica. Luis un poco lo que expresó fue, en unos momentos yo salí a defender postura soberanista, puertorriqueñista, y me quedé solo. Bueno, pues yo quiero que ustedes sepan que yo he percibido que Nidia en unos momentos ha sentido lo mismo. Y voy más allá. Esas expresiones de Schumer del domingo pasado, que para mí es un paso a irlo sacando de la confusión, porque Schumer antes de las elecciones dijo que iba a impulsar la estadidad si Puerto Rico ganaba, por una visión, no voy a ponerle adjetivo, de que simplemente 2 senadores más demócratas. Schumer comenzó a cambiar de opinión. ¿Y quién ha salido a darle apoyo a Schumer? Salió Luis Gutiérrez, salió, que la hablamos él y yo, salió Luis Gutiérrez, salí yo, salió Carmen Yulín. Hay que salir cuando un congresista asume unas posturas que coinciden con nuestras posiciones, hay que salirle a darle apoyo político 30 desde segundos. aquí y desde la diáspora. ¿Cuál es el efecto del resultado del 3 de noviembre aquí en Puerto Rico? Yo creo que en términos de gobierno, pues sabemos, el gobierno va a empujar esto. La oposición política la veo desarticulada. Yo creo que tiene que crearse un frente puertorriqueñista de todos los sectores y dejar al lado las diferencias político-partidistas. Pero tengo que decirle, yo era de los que tenía un temor terrible al efecto que tendría un triunfo de la estadidad en un plebiscito en Puerto Rico. Un triunfo en un plebiscito donde la gente participó, no el del 2017. Porque tenía un temor que eso tuviera un efecto en la psiquis del puertorriqueño. No lo he visto. Yo creo que el puertorriqueño, número uno, entendió que sí, que ganó la estadidad con un 52%, pero que de verdad aquí no hay ningún mandato para la estadidad y que las fuerzas puertorriqueñistas están fuertes, están vivas. Obviamente participaron en un evento donde las condiciones no eran unas condiciones de un juego limpio, de un juego balanceado, y que cuando haya un proceso balanceado y justo, coincido con lo que dice Luis, esas fuerzas puertorriqueñistas, yo no tengo la más mínima duda, que siguen siendo la mayoría, pero requieren una articulación aquí y una articulación en la capital federal, y necesitamos aliados en Washington. Esto no lo puede hacer Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez sola. Necesitamos aliados. Hay unos aliados que son porque son antiestadistas. Muchas gracias, Aníbal. Sí, con eso termino. Esos aliados antiestadistas que han estado ahí, hay que moverlos a que sean aliados a favor de un proceso como el que está presentando Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez. Adelante, Noel. Para cerrar esta primera ronda, el compañero Noel Colón Martínez. Adelante, Noel. Sí, yo voy a iniciar primero saludando a todos, porque no he saludado a todos. Aníbal, muchos saludos y muchas gracias por tu mención. Saludos. Y me siento honrado de poder participar con ustedes. Quisiera decir que este referéndum celebrado en Puerto Rico en noviembre, desde antes de que el pueblo de Puerto Rico pudiera votar sobre el asunto, ya había sido descartada su influencia o su posible efecto por los que van a determinar necesariamente
si la decisión tomada de esa manera por un partido político en la colonia es suficiente para mover la decisión de ellos de no atender a Puerto Rico como un posible candidato a constituir el Estado 51. Quiero insistir en esto porque cuando en Puerto Rico se votó 52% a 48% en las elecciones, el candidato que venía a defender la estadidad a ser gobernador de Puerto Rico viene con la votación más débil que ha tenido gobernador alguno en el país, con un 32-33% de la votación. Apenas un tercio de los votantes. De modo que esas consideraciones hay que hacerlas. Pero también hay que hacer una consideración que nos debe aclarar algunas particularidades del problema. Este es un asunto procesal, totalmente procesal. Y el pueblo de Puerto Rico ha tenido, ya no son 10 años de desajustes completos en su vida política, en su vida económica, en su vida gubernamental en general. Es decir que en Puerto Rico primero Irma, luego María, luego la pandemia, luego los terremotos. Entonces, un país que asume la responsabilidad de su reestructuración en esas circunstancias, un partido político arma una fanfarria alrededor de que un voto en favor de la estadidad tendrá el efecto de conseguir la estadidad inmediatamente. Yo entiendo que un país en esas condiciones no podía ser sometido a ese tipo de decisión, pero se le pidió que no fuera así y los que tenían la posibilidad de decidirlo decidieron que no, que iban a tomar ventaja sobre eso. Y yo creo que ellos pensaron que de ser victoriosa la alternativa de la estadidad, ellos podrían ir con esa bandera a los Estados Unidos a desarrollar rápidamente un plan Tennessee y obtener una colaboración muy estrecha de los políticos en Estados Unidos. Yo creo que se han equivocado y creo que la equivocación más grande que yo considero que se ha operado es que el debate en este momento con relación a Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos parece ser los méritos que tiene el proyecto de Nidia y de Alexandria. Ese es el debate. De hecho, ayer la prensa del país, el periódico El Nuevo Día, nos trajo la fotografía de un presidente de una comisión importantísima del Congreso y de otro presidente de otra comisión importantísima con relación a nosotros, una porque tiene que ver con los territorios y otra porque tiene que ver con el calendario y las reglas de operación de la Cámara. Y los dos han firmado el proyecto de Nidia y de Alexandria. Y ese proyecto va a ser reproducido en enero
para ser discutido. Yo no tengo dudas de que con esas firmas que tiene ese proyecto en este momento, ese proyecto va a tener un camino que recorrer en el Congreso. 30 segundos. Y me parece que esa ha sido la gran equivocación de los estadistas de Puerto Rico, que ellos pensaron que iban a poder mantener una actividad creciente, y yo creo que el debate en Estados Unidos va a ser procesal, va a ser si Puerto Rico se justifica que Estados Unidos reconozca que Puerto Rico tiene el derecho a convocar una asamblea constitucional de estatus. Y en ese sentido, yo tuve el privilegio de conocer el proyecto en sus orígenes por la benevolencia de Aníbal Acevedo Vila. Gracias Noel, muchas gracias. Bueno, hemos terminado la primera ronda. Yo quiero aprovechar esta oportunidad como si fuera un interludio para hacer una aclaración. Ustedes han visto que en este foro hay 5 caballeros, 5 varones, y que no hay ninguna fémina en el grupo. Ese hecho no es por falta de diligencia nuestra. Hemos hecho los esfuerzos por incorporar, y nos hubiera gustado que en este caso hubiera habido un balance, pero no hemos tenido suerte. Carmen Yulín iba a salvar la diferencia de por lo menos que yo era una fémina, y se comprometió a participar en este evento. Sin embargo, tuve una conversación con ella y después de escucharla me permití tomar la decisión de relevarla, porque el riesgo que le imponíamos con su participación no compensa lo que ella hubiera abundado. Yo prefiero recibir las críticas de quien sea antes de poner en riesgo la salud y seguridad de una compañera del valor de Carmen Yulín. Lamentablemente, otras compañeras a quienes tratamos de contactar no nos respondieron. Eso ha sido la experiencia. Nosotros en una ocasión, y en vista de ello, nos vimos en la obligación de hacer un foro donde solamente estuviera compuesto por féminas. Incluso se celebró y participó la doctora Gladys Escalona, la doctora Palmira Ríos, la doctora Liliana Coto, una doctora de apellido Febo, de Filadelfia, de la diáspora, y la moderadora fue la compañera Isha Rodríguez, de nuestro movimiento. Hoy, en vista de lo que se ha producido, comenzamos a hacer gestiones para reclutar 4 o 5 compañeras que participen en un diálogo de esta naturaleza. Nos confirmó ya la señora alcaldesa de Loíza, doña Julia Nazario. Estamos por conversar con la presidenta de lo que es equivalente a la legislatura municipal del estado de Nueva York, Melissa Marviverito. Ya le cursamos comunicaciones
a 3 compañeras adicionales y si no recibimos respuesta mañana, pues vamos a iniciar gestiones con otras compañeras. Me alegra saber que en esta actividad están licenciando compañeras muy buenas que pueden ser candidatas para ese diálogo del martes 29 de diciembre a las 7:30 de la noche. Se me han abierto el entendimiento porque si están aquí se nos va a hacer más fácil la comunicación con esta. Explicado esto, creo que podemos pasar a la respuesta a la segunda pregunta. La voy a repetir. La segunda pregunta es, ¿qué según el criterio de los distinguidos compañeros, debe ser y cómo debe ser la respuesta del movimiento o del pueblo soberanista puertorriqueño a las iniciativas del PNP para tergiversar realmente la realidad tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos? Yo voy a añadir por qué ha surgido del diálogo la pregunta a los otros 4 compañeros, ¿qué opinan de la sugerencia que hizo en su primer turno el compañero Aníbal Acevedo Vilá de la formación de un frente puertorriqueño? Vamos al turno entonces. El primer turno vuelve a corresponder al compañero doctor Néstor Duprey Salgado. Adelante, Néstor. Bueno, obviamente la contestación política deben darla a los actores políticos. Yo sí quisiera contribuir con un análisis de lo que creo que es el momento actual en términos de la configuración de ese espacio político soberanista, entendido en toda su amplitud, es decir, aquellos que creemos 3 cosas por lo menos, que estamos de acuerdo en 3 cosas. Número 1, que Puerto Rico es una nación, que Puerto Rico vive bajo un régimen colonial territorial. Y tercero, que creemos que la opción para descolonizar a Puerto Rico es o la libre asociación o la independencia. Ese espacio ideológico está fragmentado política y electoralmente. Y luego de las elecciones de noviembre del 2020 está más fragmentado aún. Si miramos, yo hice el ejercicio de mirar los resultados del plebiscito vis a vis los resultados de las elecciones en cuanto a las candidaturas, vamos a ver la pluralidad de respaldos que obtuvo la estadidad, el sí, y la pluralidad de respaldos que obtuvo el no. Y nos sorprendería que lo que ha sido hasta ahora una correlación casi automática de partidos políticos y o movimientos políticos electorales y opciones de estatus político, ese mundo se acabó. Ese mundo se acabó. O sea, usted tiene unos espacios ideológicos o de opciones de estatus que están fragmentados en distintas opciones electorales y que la naturaleza del código electoral impide que se puedan concretar alianzas formales entre personas que piensan igual en la mayoría de los temas. Eso obliga, me parece a mí, a que en el tema del estatus político hay que crear un espacio, una instancia donde los soberanistas que militan en Victoria Ciudadana, los que militan en el Partido Independentista, los que militan en el Partido Popular, los que militan en el Movimiento Dignidad, los que son electores independientes, puedan tener una instancia donde puedan coordinar acciones en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en la comunidad internacional en favor de la soberanía y contra la estadidad. Ese mínimo común denominador. El pretender, dada la fragilidad de ese espacio, tratar de
avanzar más allá de esos mínimos podría poner en riesgo la efectividad en esos mínimos, que son indispensables en este momento, porque yo coincido tanto con lo que señala Rafa, como lo que señala Luis, como lo que señala Aníbal, de que obviamente hay unas respuestas negativas al resultado del plebiscito. Lo que yo planteo es que el resultado abre las preguntas. Y si no hay una respuesta desde el soberanismo, en la amplitud electoral de ese soberanismo, pero en la coincidencia de unos objetivos en cuanto al tema del estatus político, que yo planteo que son 3. Si no tenemos una respuesta común y concertada cuando se abran esas preguntas, probablemente las únicas respuestas que se van a escuchar son las respuestas que vengan desde el movimiento estadista. Claro, tenemos una ventaja, como señala Noel. Hay un proyecto en el Congreso que provee un mecanismo procesal para atender el tema cónsono con lo que ha sido la aspiración de muchos de nosotros, que es la Asamblea Constitucional de Estatus. Ahora, nosotros hemos abandonado, y todos somos más o menos culpables de eso, hemos abandonado la cancha de Washington, más allá de iniciativas muy concretas, muy puntuales, y la mayoría de las veces en oposición a gestiones del movimiento estadista. Yo creo que ya es hora de que tengamos una instancia bastante cercana a lo permanente en Estados Unidos que pueda llevar nuestro mensaje de manera efectiva, de que Puerto Rico es una nación, de que Puerto Rico no, la mayoría no respalda la estadidad como opción, y que existen opciones a la quiebra, existen opciones a la colonia que parten del reconocimiento de la nacionalidad puertorriqueña y de la soberanía. Yo creo que en la medida que nosotros podamos articular esa instancia donde podamos trabajar en torno a los mínimos, reconociendo la pluralidad del espacio electoral soberanista, pues me parece que avanzaríamos en la dirección correcta. Gracias, Néstor. Entonces, seguimos con el compañero Rafael Cox Alomar. Yo entiendo que uno de los desafíos más grandes que tiene de frente el planteamiento del soberanismo y de coagular un frente puertorriqueñista es la propia subestimación que hemos hecho de la penetración de la estadidad en los estamentos de la vida pública y privada en los Estados Unidos. Cuando uno, por ejemplo, va a conferencias de los elementos liberales en la Academia Americana, cuando uno, por ejemplo, va a actividades de la diáspora, los elementos más liberales del mundo americano, de alguna manera, de hace algún tiempo para acá, como que poco a poco han ido asumiendo el planteamiento de la inevitabilidad de la estadidad para Puerto Rico. Cuando uno, por ejemplo, va a distintos lugares o distintos medios de comunicación o distintos círculos en la vida académica, en los think tanks, en la vida pública, en Washington, el planteamiento que uno escucha es como si la estadidad fuera la única alternativa. Y de alguna manera eso ha penetrado. Ha habido una subestimación. Yo creo que el soberanismo en Puerto Rico, en la medida en que se ha planteado el asunto de Puerto Rico, que efectivamente es un problema internacional, de derecho internacional, pero se ha abandonado la cancha de Washington pensando que nosotros, esto es un tema que se va a solucionar en La Haya o que se va a solucionar en un tribunal internacional, cuando no es correcto. El tema de Puerto Rico, aunque no nos guste, se va a solucionar en el Congreso. El Congreso es que tiene la soberanía de Puerto Rico y la ha tenido siempre desde que a espaldas de los puertorriqueños se negoció el Tratado de París en 1898. Así que lo que hay en Washington en este momento es un silencio atroz con respecto a cualquier otra alternativa que no sea la estadidad. Sorprende la diáspora, sorprende los elementos más liberales. Ha habido una subestimación de esa penetración del pensamiento estadista, ¿verdad?
y gente como Biden, Obama, gente bien intencionada, pero que no comprenden la realidad nuestra a cabalidad, pues cometen el error de hacer planteamientos de que esto es un asunto de equidad, no se dan cuenta que esto es una nación intervenida, que esto no es un asunto de derechos civiles individuales, esto no es una cruzada como la de los años 60 en el mundo afroamericano, esto es una nación que necesita autodeterminarse, ¿verdad? Así que desde el punto de vista estratégico, el soberanismo tiene que articular un discurso que haga sentido, que sea coherente y hacer ese planteamiento en Washington. Yo creo además que el soberanismo ha desperdiciado la oportunidad de ir, a la vez que forja todo esto, ir trabajando en el contenido sustantivo de una propuesta. Se habla de soberanía, pero realmente la gente no entiende de qué se está hablando. ¿Soberanía de qué? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el alcance? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus lineamientos? ¿Cuál es el efecto que tiene en la vida de los puertorriqueños? Y todo eso está en un vacío en esta coyuntura. Mucha gente no entiende cuando Néstor, por ejemplo, hace el planteamiento de que el soberanismo tiene dos dimensiones que puedan ser la independencia o la libre asociación. La mayor parte de la gente aquí en Estados Unidos no sabe lo que es la libre asociación. No existe un concepto de lo que pueda significar. Hay en algunos lugares se crea la impresión de que la libre asociación solamente tiene una modalidad, que es la modalidad del Pacífico, de estas islas en el Pacífico, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad histórica, sociológica, jurídica de Puerto Rico. Y lo que hay es un vacío tremendo. La dicha del soberanismo radica en que la estadidad tiene una situación casi imposible en Washington desde el punto de vista político. Hay mucha confusión en Washington sobre el alcance del plebiscito. Ha habido confusión desde el plebiscito de 2012, inclusive el CRS había comisionado un informe sobre el esclarecimiento de los resultados del plebiscito de 2012. Así que todo esto de los alegados mandatos de la estadidad y los triunfos de la estadidad, pues eso es una narrativa que no tiene mucha salida, no se vende bien en Washington. Y dentro de este escenario, el desafío más grande es hacer el planteamiento soberanista. Yo entiendo que los distintos partidos históricos del independentismo no han logrado coagular lo que nosotros pensábamos que iba a suceder después de Vieques, que era que iba a haber una concertación real en el mundo soberanista en Puerto Rico. Eso no se ha dado, lamentablemente sigue balcanizada. El Frente Soberanista está totalmente balcanizado y no hay esas concertaciones. Se habla mucho, se escribe mucho, pero se hace poco. Se hace poco en Washington y se hace poco aquí. Hay que tender puentes. El Partido Independentista ha hecho planteamientos, pero nos gustaría también ver la posibilidad de que haya una concertación más amplia de la cual ellos también puedan participar. Y los soberanistas en el Partido Popular, y hablo a título personal, hemos sido sumamente tímidos al momento de incursionar en estos frentes puertorriqueñistas. El soberanismo del Partido Popular ha sido un soberanismo sumamente politizado, electoralizado y que ha quedado muy mal ante el país. Ha prometido asamblea de estatus y cuando se llega al poder no hacen absolutamente nada y demás. Así que una situación difícil, una coyuntura compleja, pero yo entiendo que para el soberanismo en esta coyuntura es el momento idóneo, es el momento perfecto para hacer los ajustes estratégicos que hay que hacer y hacer los planteamientos de rigor y tomar las acciones que hay que tomar. Gracias, Rafael. Continuamos entonces con el turno de Luis Gutiérrez. Gracias. Número 1, yo con mucho orgullo me uniría a un movimiento en el cual participa Noel Pueblo Martínez, Néstor, Duprey, Rafael, Aníbal, Luis, tú mi tocayo. Pero vamos a ser claros, ya se ha manifestado eso. Recordamos el verano del año pasado, cuando más de 500,000 de personas se tiraron a la calle a denunciar la gobernación de el gobernador. Y pacíficamente lo hicieron
tener que irse y abandonar la gobernación de Puerto Rico. Eso fue el pueblo. Esos fueron los soberanistas en mayoría que estuvieron en esa calle. No fue una victoria del Partido Independentista, no fue una victoria de la izquierda, fue una victoria del pueblo. Una manifestación. Vieques, en Vieques, si no fuera por Noel Colón Martínez y Rubén Berrío y los independentistas, en Vieques todavía se estaría bombardeando a los viequenses. Pero ellos dieron la iniciativa y el liderazgo junto al partido y el movimiento independentista, pero no pudimos lograr la victoria de terminar hasta tanto y en cuanto no llegaron todos los soberanistas del pueblo puertorriqueño a unirse a nosotros. Y cuando nosotros amplificamos ese movimiento sobre paz en Vieques, ganamos. Y le ganamos al ejército más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza moral era más poderosa que sus bombas. 2. Nosotros hemos visto encarcelados puertorriqueños en las cárceles de los Estados Unidos. Y en 2 ocasiones distintas hemos hecho que presidentes de los Estados Unidos han tenido que permitir que salgan libres de las cárceles. ¿Por qué? Porque en principio los independentistas empezamos, pero se unieron fuerzas soberanistas hasta tanto y en cuanto se supo en Estados Unidos que la petición para la excarcelación de los presos políticos iba más allá del mero independentismo, aunque sus raíces estuviesen ahí. Así que yo creo que ya es el movimiento. Miren, yo voté con el mismo orgullo, don Noel Martínez, con el mismo orgullo que voté por usted, voté por Dalmau. Muy contento y felicidad, porque yo creo que ese hombre tiene ángel. Yo cuando lo escucho hablar, digo, él puede penetrar y puede agrupar, pero vamos a ser claros, para votar por Noel fue fácil, un poquito más complejo, porque cuando yo escuchaba a Lúgaro hablar, yo decía, qué mujer magnífica. ¿Se pueden imaginar ustedes esas 2 voces uniéndose con otras voces magníficas que tenemos dentro de la comunidad puertorriqueña y cómo esa fuerza pudiese llevarnos a una etapa nueva de liberación, de puertorriqueñizar todo el quehacer de nuestra vida cotidiana puertorriqueña? Dije que me iba del Congreso porque quería escribir mi último capítulo de mi vida en Puerto Rico con mis compatriotas. Pero la quiero vivir en un Puerto Rico a su vez que sea libre del colonialismo. Propuse la ley 900 junto al Partido Independentista, donde existe independencia y libre asociación como medidas anticoloniales. La libre asociación, y tenemos que entenderla. Inclusive mi legislación se continuaba con la ciudadanía de los Estados Unidos dentro de la libre asociación. Tenemos que pensar distintamente y tenemos que pensar no es qué es bueno para el partido, sino qué es bueno para la nación puertorriqueña. Así que a todos ustedes les digo, deberíamos continuar este diálogo, esta conversación y unir nuestras influencias, ¿verdad? Para crear ese movimiento. Y recalco de nuevo, Madison Square Garden, llenémosla. Y demostramos a la nación puertorriqueña que la estadidad no es la opción mayoritaria y levantar quiénes somos. Porque si hay algo en este momento que se celebra en el Congreso de los Estados Unidos y se respeta es la diversidad, pero nosotros tenemos que demostrar nuestra diversidad. Y nosotros somos un pueblo de color, de muchos colores, y tenemos que demostrarle eso al Congreso de los Estados Unidos. Gracias, Luis. Aníbal. Bueno, yo voy a tomar los 2 puntos principales que han hecho Rafa Cox ahora en su turno y Luis Gutiérrez y contestar la pregunta. Pues la pregunta es un poco cuál debería ser la estrategia en este momento. Rafa Cox tiene toda la razón.
de lo único que se hablaba y se habla todavía hoy, con algunas excepciones, y gracias a Nidia y a Alexandra en gran medida, de lo que se hablaba en el Congreso y en las fuerzas políticas y en las fuerzas que en teoría eran nuestros aliados, los sectores más progresistas, era de la estadidad. Esa es la verdad. O sea, yo me he reunido con congresistas que se creen que en Puerto Rico todos somos estadistas. Esa es la realidad y tenemos que asumir nuestra responsabilidad por haberle dejado el campo ocupado a ese sector. Hace unas semanas atrás, no recuerdo si antes o después de las elecciones, Larry Tribe puso un tweet diciendo que había que darle la estadidad a Puerto Rico porque están convencidos que era un argumento de derechos civiles. Y así que, ¿cuál es, desde mi punto de vista? Ok, una cosa es que uno diga, jamás nos van a dar la estadidad. Yo pienso que podrían cometer el error, pero aún bajo ese principio, que jamás nos van a dar la estadidad, no hacer nada, ¿qué es lo que va a hacer? Que se siga discutiendo la estadidad como que es la que verdadera aspiración del pueblo de Puerto Rico. No nos las dan, pasan 2 años, pasan 4 años, alguien presenta un proyecto de estadidad, se vuelve a discutir, no hay consenso, se vuelve a engavetar. Yo creo que en esta coyuntura hay que hacer un esfuerzo para acabar de derrotar de verdad la ilusión de la estadidad. Que bajo 2 principios básicos. Uno, el que hemos dicho aquí, de verdad no son mayoría. Pero otro, que es el más importante, tenemos que hacer un esfuerzo para convencer a los Estados Unidos que la estadidad es mala para ellos y que es mala para nosotros. Y las razones sobran. Pero eso requiere un esfuerzo. Entonces, una vez tú logres demitificar que la estadidad es la salvación, ya sea bajo principios de derechos civiles o bajo lo que sea, pues entonces simultáneamente abrir el esfuerzo a un nuevo proceso donde pues tenemos la ventaja y Noel lo dice correctamente. Como yo lo dije hace 2 años, Nidia me llama, comenzamos a trabajar, Noel me recibió allí en su oficina, compartimos documentos, papeles, informes, y Nidia lo que estaba esperando era el tiempo preciso. Obviamente, estos últimos 4 años, pues primero vino el verano del 2019 y ella entendía que no era quizás el momento para presentar. Después vinieron los terremotos, después hasta que en aquel momento, 2018, no sabíamos que los estadistas iban a hacer otro plebiscito. Lo que me dice Nidia a mí es, yo quiero adelantar un proceso de verdadera autodeterminación y tratar algo diferente, no más plebiscito. Cuando ellos mueven su proyecto de plebiscito, recuerdo tener conversaciones con ella y decirme, hay que poner sobre la mesa otra alternativa. Así que en esta coyuntura, mi consejo es, tenemos que convencer a donde están los poderes plenarios que la estadidad es mala para ellos y es mala para nosotros. Y ese paso es importantísimo porque en la medida que ellos crean que lo único que se va a discutir es la posibilidad de la estadidad, como unos sectores no la quieren dar, nunca van a discutir el tema con seriedad. Así que hay que hacer eso y entonces abrir los caminos a otras alternativas por la vía procesal y obviamente, ¿qué es la fuerza que nos une a los que estamos aquí participando? Pues la defensa de nuestra identidad puertorriqueña a como de lugar y que no queremos vivir en un régimen colonial. Y de ahí tienen que partir los consensos a un frente amplio estratégico para educar al pueblo de Puerto Rico, porque una cosa es que hay un amplio sector que sea antiestadista, que lo hay. Otra cosa es que ese amplio sector esté claro en qué es lo que quiere para el futuro. Ese es un reto grande que tenemos aquí nosotros internamente y como les dije, hay que ocupar el espacio de Washington a como de lugar. Y aquí alguien puso por ahí, estoy leyendo algunos comentarios, que hay unos sectores conservadores de Estados Unidos que pueden ser aliados. Pues claro que sí, claro que pueden ser aliados. Claro, en el pasado, y yo los usé para el proyecto John, y Luis estaba ahí protagonista, fueron aliados para detener la estadidad. Lo que no hemos sido capaces es convertirlos en aliados para trabajar una alternativa de futuro para Puerto Rico y sí para Estados Unidos, porque después de todo, somos 3 algo millones que vivimos acá y 5 millones que viven allá. Así que cualquier alternativa de futuro sobre la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos va a mantener ese vínculo porque ya más de la mitad están viviendo en Estados Unidos. Y a esa diáspora que se ha activado en las últimas semanas con gran fuerza,
hay que convertirla en una fuerza política allá en los Estados Unidos, que sé que lo están haciendo y tengo que reconocer que gente como Luis y como mencionaron ahorita, Melissa Marguerito y otros están extremadamente activos, como dicen allá en inglés, as we speak. 30 segundos. No, ya con eso yo creo que me pasé. Gracias, Aníbal. Pues dejamos esta segunda ronda con el compañero Noel Colón Martínez. Adelante, Noel. Mira, yo pienso que el problema en Puerto Rico con la estadidad, como es en Estados Unidos también, está en cierta manera alentado y uno tiene que reconocerlo, pues por la lucha que se ha dado en Estados Unidos desde los años 60 en favor del reconocimiento de los derechos civiles. Y claro que Puerto Rico plantea un problema de derechos civiles también, y de modo que no parecería que es una situación especial con relación a Puerto Rico, porque es que se está generando continuamente en Estados Unidos una sensibilidad especial con relación a los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos constitucionales, todos, etcétera. Yo pienso que nosotros, los soberanistas, seamos independentistas o creamos en la libre asociación o en algún otro arreglo político con Estados Unidos, porque hay una resolución de Naciones Unidas que en cierto modo atiende ese asunto. Pienso que de esa manera los puertorriqueños debemos hacer en este momento, que es a mi juicio muy delicado y muy decisivo, a nivel de Puerto Rico, un esfuerzo muy especial, un esfuerzo muy sacrificado para que podamos juntarnos en aquellas cosas, en aquellos principios, en aquellas posiciones que no son que nosotros no podemos reprochar o de otra manera soslayar. Yo creo que en este momento hay algunas condiciones que favorecen en Puerto Rico una alianza que puede ser de la manera que ha propuesto Aníbal, o puede ser de alguna otra manera, pero es indispensable que el soberanismo se haga sentir, porque yo creo que el soberanismo es mucho, mucho más fuerte de lo que presumimos. Yo creo que hay un elemento de amor por este país, por su cultura. Hoy es un día especial porque el símbolo principal lo estamos hoy celebrando, y ese símbolo se ha convertido en verdaderamente parte del alma puertorriqueña. Es decir, pero claro, estos procesos requieren que hayan esfuerzos de algún tipo organizativo, pero no para seguir creando organizaciones, sino para juntar gente que piense igual, que pueda sentarse en una mesa y no hayan discrepancias fundamentales, que con relación al destino del país tengamos un vocabulario y una actitud distinta. Yo pienso que hay en Puerto Rico una situación en este momento favorable, sobre todo el hecho de que, por ejemplo, haya 5 senadores independentistas en el Senado en este momento. Yo creo que hay problemas, como se señaló, de las posibilidades de realizar alianzas.
bueno, pero hay también una posibilidad de enmendar toda esa ley electoral que forzó en la Asamblea Legislativa el presidente del Senado. Yo creo que hay posibilidades de cambiar estructuralmente la relación de los soberanistas con el país, y se puede hacer a través de unos arreglos legislativos que nos permitan alianzas que no tenemos ahora, que no podemos disfrutar en este momento, sobre todo alianzas de partidos, de organizaciones constituidas. Por otro lado, yo coincido en que en Estados Unidos en este momento la estadidad ha cobrado una altura que no se concebía hace 10 años. Pero yo pienso que la decisión que tome la Cámara de Representantes el año que viene con relación al proyecto de Nidia, que es un proyecto que reconoce el derecho de los puertorriqueños a ser los que proponen soluciones de su estatus político, y que es democrático y que es transparente y que incorpora a la fuerza, a todas las fuerzas históricas del país. Yo creo que eso le va a dar a Puerto Rico unas herramientas que en este momento no tiene. Sobre todo herramientas de alianza. Yo creo que debemos insistir con la Asamblea Legislativa para que se enmiende la ley electoral o se haga una nueva ley electoral, porque la verdad es que esa ley electoral lo que nos ha traído son gravísimos problemas en este momento. Y pienso que sí, que eso es posible, y yo en ese sentido creo que sí, que hay que hacer una campaña fuerte en Estados Unidos en favor de la soberanía. Gracias, Noel. Pero pues esa ley, llevarse por el Congreso, nos va a dar una fortaleza muy grande para trabajar aquí nacionalmente. Gracias, Noel. Bueno, hemos terminado la segunda ronda, y de lo expresado por los 5 participantes, me parece que surge un consenso en que es imprescindible en este momento tratar de articular algún tipo de acción conjunta para adelantar la soberanía, pero que hace falta como parte de esa acción conjunta preparar un proyecto de soberanía y conversarlo con el pueblo, dialogarlo con el pueblo para que el pueblo lo entienda y pueda aceptarlo. Yo creo que lo que pudiéramos lograr de esta noche es el compromiso de todos los que estamos aquí, de continuar este diálogo, de profundizarlo y constituirnos en la punta de lanza encaminada a lograr la constitución de ese movimiento, y que ese movimiento pueda trabajar sobre ese proyecto, que como única forma de enfrentar la ofensiva anexionista, y no solamente de enfrentarla, sino de asumir la ofensiva en todo este proceso de descolonización. Yo quisiera terminar sin agradecer infinitamente a todos y cada uno de los compañeros que han participado en esta noche, agradecerles su disponibilidad
su cordialidad, su comunicación. Nos han hecho trabajo organizativo de coordinación de esta actividad sumamente sencillo, gracias al esfuerzo de ellos. Creo, me informan que tenemos un público, un buen grupo de personas que han hecho innumerables comentarios, otros que han hecho preguntas sumamente interesantes. Podíamos aprovechar, lamentablemente sé que el compañero Luis Gutiérrez le quedan solamente 11 minutos de lo que habíamos acordado, pero empezar, Emanuel nos puede hacer llegar esas preguntas para tratar de contestarlas antes de que Luis se vaya. Sí, bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Agradecidos y privilegiados, ¿verdad? Por el conversatorio que hemos tenido en la noche de hoy. Quiero hacerles llegar una pregunta que se repite de diversas formas en la gente que nos ha estado escuchando. Agradecemos incluso a las personas que nos han estado haciendo comentarios y preguntas. Esta pregunta, para ver quién se aventura a responderla, es de Guillermo González. Dice, ¿la libre asociación es la independencia o se sigue subordinado al Congreso? La libre asociación es su propio. La libre asociación es, conforme el derecho internacional y el derecho constitucional americano, una forma de estatus autónoma del resto de posibilidades. Y bajo la libre asociación, el Congreso tendría que renunciar a sus poderes sobre Puerto Rico, dispondría de sus poderes, se le transferiría la soberanía a los puertorriqueños. Puertorriqueños serían soberanos, tendrían el poder. Y voy a abundar. Ajá, Luis, déjame apoyar el planteamiento que ha hecho Rafael. Número uno, bajo la libre asociación se transfiere los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico. Quiero que el pueblo piense en un tratado, en un compacto de amistad y solidaridad entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico, donde nosotros somos soberanos, podemos invitar a la inversión en nuestra patria, podemos tener nuestro propio equipo, pero tenemos el derecho, ¿verdad?, sin interferencia, de crear nuestra propia economía y de promover quiénes somos y proteger nuestro patrimonio. Sí, se puede descolonizar a Puerto Rico dentro de la libre asociación, libre asociación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y dado el modelo que nos ha dado los europeos, donde yo puedo viajar de España a Francia, de Francia a Inglaterra, y puedo viajar porque hay hay algo en común que ellos han tratado. Mire, este no es el momento, y yo lo hice, de escribir Yankee Go Home. Este es el momento de decir, queremos ser respetados por quienes somos. Respétenos y nosotros te respetamos a ti. Y dentro de la libre asociación se puede conseguir eso. Y para mí siempre es una antesala quizás a una más amplia soberanía. Pero lo importante es que nosotros dictemos, ¿verdad?, el futuro de Puerto Rico, y se puede hacer de una manera descolonizante dentro de la libre asociación, aún incluyendo, si nosotros decidiésemos, ¿verdad?, mantener una ciudadanía en común como han hecho en Europa. Tenemos que pensar distintamente. Es el año 2020, no es el 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los movimientos de liberación eran distintos al momento en el cual nosotros vivimos. Yo voy a abundar que esa es parte de la confusión que se ha creado, de que es simplemente lo mismo. Independencia y libre asociación no es lo mismo. Y los pocos modelos y el experto aquí es Rafa Cox más que yo, los pocos modelos de libre asociación que tiene Estados Unidos, que son con las islas del Pacífico, no son aplicables a la realidad puertorriqueña porque no vienen del mismo contexto ni histórico ni jurídico. Para empezar, allá nunca estuvieron bajo los poderes plenarios y nunca fueron ciudadanos americanos.
Y hay una realidad de la ciudadanía, por eso Luis dice que en un modelo de libre asociación, que yo he llamado de la soberano, como ustedes quieran llamar, el vínculo de la ciudadanía es perfectamente compatible con el modelo. ¿Cuáles son los poderes que tendría Estados Unidos? Los que se acuerden. Que después de todo, hablo yo como miembro del Partido Popular, esa fue la visión siempre que el Partido Popular en sus orígenes postulaba, que Estados Unidos solamente debía tener en Puerto Rico los poderes que nosotros acordáramos con ellos que debían tener. Al final del día, más que una discusión constitucional, esto es una discusión de creatividad política y gubernamental con el Congreso de los Estados Unidos. Si los convencemos que esa es la mejor solución para ellos y para nosotros, yo les aseguro que hay espacio constitucional para hacer una relación que cumpla con las aspiraciones de los que creemos en una alternativa como esa. Rafa, no sé si quieras volver a aclarar algo, tú que te declares experto. No, está muy bien así. Quiero tomar esta oportunidad para despedirme de ustedes y hacerle una invitación a todos ustedes. Creo que yo tengo la responsabilidad de aprender más, ya que he llegado de nuevo a mi patria, Puerto Rico, y creo que ustedes cuatro, ustedes pueden ser buenos maestros para mí. Así que pronto lo estaré invitando, siguiendo todas las leyes de seguridad, ¿verdad? Esta pandemia va a acabar y deseo continuar esta conversación con ustedes en un momento muy pronto. Gracias a todos ustedes por permitirme ser parte de este diálogo y conversación. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Adiós. Los quiero Saludos. mucho, mucho, mucho. Los amo a todos. Adiós. Igualmente, Luis, te queremos mucho. Nos hace mucho. Gracias, Luis. Yo creo, ¿Alguna pienso otra pregunta? hay muchísimas preguntas y más que preguntas también hay reacciones a lo que van trayendo los compañeros. Pero una pregunta también que se ha repetido de diversas formas, pero creo que Rebeca Coto es quien mejor la resume, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Son preguntas del público un poco atrevidas. Dice Rebeca Coto, el soberanismo no tiene espacio en el PPD. Hay que hacer un movimiento que no sea bajo el PPD. ¿Qué reacciona? Yo creo que la expresión adolece de una de las autocríticas que nos hemos hecho de que acabamos fundando partidos. Y creo que si aquí lo que se ha dicho es precisamente que más allá del partido a que X o Y pertenezca, ahora mismo hay una pluralidad de partidos que nunca habíamos visto. Y alguien dijo aquí correctamente, en Proyecto Dignidad, la senadora que salió electa por Proyecto Dignidad es independentista. Así que la Asamblea Constitucional del Estado. por eso sí que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle a ella que hay que votarla, que Claro. la tienen que votar del Proyecto Dignidad. Porque no, o sea, yo creo que aquí lo que se ha hablado es precisamente que dejemos de pensar desde esa perspectiva. En Victoria Ciudadana hay estadistas. Hay una que se fue, pero hay otro que se quedó que es representante. Entiendo yo que Betito es estadista. Así que precisamente lo que hay es que plantearse cómo se unen una fuerza. Yo lo veo en dos estados, dos etapas. Primero son las fuerzas antiestadistas, que son todavía más diversas. O sea, y eso hay que entenderlo. O sea, tampoco podemos pensar que el 48% que votó que no a la estadidad son soberanistas. No lo son, no se engañen. No lo son antiestadistas. Ahora, a esas personas hay que darle una alternativa, un modelo o unos modelos para escoger que cumplan con sus aspiraciones de mantener la identidad puertorriqueña y en el caso de algunos de ellos, incluido este servidor, mantener un vínculo de asociación digna con los Estados Unidos. Yo creo que uno de los errores que todos cometeríamos si no entendemos la magnitud del resultado electoral de noviembre es continuar mirando la realidad con los espejuelos de lo que fue la política puertorriqueña, por lo menos en los pasados 40 años. Yo insisto en el punto de que no hay equivalencia entre el espacio electoral y el espacio ideológico, que en el caso del soberanismo no se puede hablar, por ejemplo, sin que Aníbal se enchisme conmigo, más Aníbal que Rafa, porque creo que Aníbal está más cercano que Rafa.
ya no se puede hablar que todos los libre asociacionistas están en el Partido Popular. Eso no es así. Un libre asociacionista ganó la alcaldía de San Juan la noche de las elecciones y la perdió producto de un fraude electoral, que es Manuel Natal, y no es popular. Muchos libre asociacionistas votaron por la candidatura a la gobernación de Juan Dalmau, o votaron por la de Alexandra Lúgaro, o votaron por el doctor César Vázquez. Igual independentistas. Así que, cuidado, igual que todos los votos que sacó la estadidad no son votos del PNP. Totalmente de acuerdo. No son votos del PNP. Cuando vemos los números, la frialdad de los números nos dan una idea de la complejidad del espacio electoral. Así que cuidado con continuar consumiendo el discurso de la exclusión, el discurso de mira, los que están en aquel sitio pues no son puros, castos, limpios y ortodoxos y creyentes en la verdad suprema. No. Hay uno que escribió ahí que me votaran de este diálogo. Por eso. El espacio y la realidad política puertorriqueña es muy compleja. Y dos, la urgencia no es aquí. Y yo sé que eso puede sonarle a alguna gente antipático. La urgencia no es aquí, la urgencia es en Estados Unidos, donde el único discurso que se escucha es el discurso de la estadidad. Quiero señalarle a los compañeros, incluyendo a los panelistas y a los que nos están escuchando, que anoche yo tuve un diálogo con 17 líderes de la diáspora provenientes de 5 estados de Estados Unidos. Había gente de Massachusetts, había gente de Pensilvania, había gente de Nueva York, había gente de New Jersey y no recuerdo de qué otro estado. Pero en la diáspora se ha empezado a generar una serie de inquietudes y una disposición a la acción que no veíamos desde los años 80. Y es verdad que desde los años 80 dejamos el campo libre. En la cancha solamente han jugado los PNP, los estadistas. Y nosotros tenemos que llevar nuestro equipo a luchar ahí, tanto de los que estamos acá como de los que están en la diáspora. Hay organizaciones en Washington que están trabajando arduamente en esta campaña. Tengo que destacar una que se llama Boricuas Unidos en la diáspora. Otra que dirige, hay unos compañeros, Emil Sepúlveda, Luis Ponce, David, no recuerdo, Daniel algo, no recuerdo el apellido. Hay otra que se llama Puertorriqueños Unidos en la Acción, que capitanea el licenciado Manuel Rivera. Hay otras organizaciones en Filadelfia, hay otras más que se están formando y todos estuvieron muy atentos a una breve exposición que les hice y tuvimos una gran conversación anoche. Y eso nos enorgullece de que se está dando tanto allá como acá la inquietud por recobrar ese espacio que tuvimos en una ocasión, porque en una ocasión el presidente del Campus Negro presentó un proyecto de soberanía para Puerto Rico, que murió recientemente. No él recuerda el nombre, no recuerdo. El congresista Roland Dellums. Sí, Ronald Dellums, exactamente. Y eso se está produciendo. Esta efervescencia hay que convertirla en organización y trabajo. Y tenemos que dejarnos de chiquita y poner al país por delante. El sectarismo no nos lleva
a los fines y las metas que perseguimos. Tenemos que dejar a un lado esos sectarismos, dejar a un lado las ambiciones personales y poner a nuestra patria por delante. Yo me comprometo con todos ustedes aquí, dedicarle lo que me quede de vida a esta lucha. Cuenten conmigo como un soldado de fila, como siempre lo he sido y voy a seguir siéndolo. Si hay alguna otra pregunta, Emanuel. Yo quisiera terminar con, estoy tratando de resumir la mayor cantidad de preguntas en 2 o 3, y esta que acabo de poner aquí abajo resume distintas propuestas que tienen distintas personas que nos están escuchando de cuál es la convergencia posible, en la misma línea que iba Luis Toro ahora mismo, en qué convergencias son posibles, qué organizaciones se pudieran crear, qué frentes. Aquí están proponiendo, por ejemplo, dice Pilar Lugo, ¿bajo qué condiciones podría ocurrir una coalición entre Junta del Mau y Alexandra Lúgaro de Victoria Ciudadana, ¿verdad? En términos organizativos, ¿cómo pudiéramos hacer esa convergencia? Creo que es la última pregunta que puedo resumir del público. ¿Quién quiere hablar? Yo quisiera señalar que tenemos que ir más allá de Juan Dalmau y de Alexandra Lúgaro. Tenemos que ir donde Aníbal Acevedo, ¿verdad? Rafael Cox Salomar, Luis Gutiérrez, Néstor Duprey, Noel Colón Martínez. Por ahí me dijeron que está la licenciada María de Lourdes Guzmán, otra líder, magnífica líder independentista. Por ahí está Marta Quiñones, aquí también conozco, y es una mujer muy comprometida con esta lucha. Hay mucha gente. Tenemos que ver esa amplitud, toda esa gama de talento con la que contamos. No podemos achicar nuestras miras, hay que ampliarlas en toda su inmensidad. ¿Algún otro compañero? Yo solamente voy a decir, y yo me tengo que excusar también, que si lo que están pensando es cómo hacemos un partido que lo junte a todos, estamos por la ruta equivocada. ¿Cuál es la convergencia? El proyecto de Nidia y parar la estadidad. Tan sencillo como eso. Y la asamblea. ¿Cómo brega internamente Victoria Ciudadana con ese tema cuando tiene estadistas? Pues yo ahí no me puedo meter. ¿Cómo brega hasta el propio proyecto Dignidad, que no tiene una postura de estatus, pero tiene independentistas? Pues, ahora, ¿cuál es la convergencia que yo veo? Un Frente Unido respaldando el proyecto de Nidia, Alexandria Ocasio-Cortez, y educando al Congreso de los Estados Unidos como no hay un mandato para la estadidad y la estadidad es mala para ellos y la estadidad es mala para Puerto Rico. Y ahí pueden darse amplias coincidencias. Y añadirle a eso, apoyar la Asamblea Constitucional. Por eso el proyecto de Nidia, por eso que estoy hablando, el proyecto de Nidia, que esa es la esencia. ¿Algo más, Emanuel? Bueno, de preguntas no, si los compañeros quieren unas últimas palabras, Rafael Cox y Néstor Duprey, algunas últimas palabras, y obviamente Acevedo Vilá. Yo con esta que acabo de decir, creo que de mi lado es una forma de redondear todo el pensamiento y lo que hemos estado discutiendo, y agradezco a la invitación y auspicio, obviamente, en lo que yo pueda, pues continuar esta discusión. Yo me voy a mantener activo en el escenario de Washington a como de lugar. Lo estoy haciendo ayudando calladamente. Lo hice desde el principio, lo dijo Noel, con el proyecto de Nidia, y la estoy ayudando pues tras bastidores a conseguirle diferentes apoyos, y no voy a, o sea, en ese sentido voy a mantenerme en la medida de lo posible en ese escenario, porque es una coyuntura importantísima para Puerto Rico en este momento histórico. Yo simplemente le quiero agradecer a don Luis y a Noel por haber organizado este acto. Y yo entiendo que a pesar de los desafíos que confrontamos, no existe momento más propicio como este para articular una estrategia soberanista en Washington. Yo creo que el momento es propicio, el terreno está fértil, las condiciones están dadas. Es cuestión de dar los primeros pasos. Yo, más allá de agradecerle a Diálogo Soberanista, a Luis y a Noel la invitación, pues me parece que la mesa de la discusión está servida para una conversación plural, amplia, complicada, difícil,
pero que es urgente, dado el reto que representa quizá la última oportunidad, y no quiero sonar alarmista, pero me parece que hay razones para estarlo, la última oportunidad de articular un discurso coherente, un mensaje coherente en los Estados Unidos de por qué ni a los Estados Unidos ni a Puerto Rico le conviene la admisión de Puerto Rico como Estado. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién nos queda? Bueno, No. ya don Noel nos queda. No, don Noel parece que se salió. Hay que despedir. Es que a las 9, él nunca después de las 9 de la noche. Muy bien. Pero, bueno, buenas noches y Buenas noches. felicidades en la Navidad. Buenas noches a todas y todos. Los voy a mantener informados y nos vamos a comunicar, nos vamos a mantener comunicados. Gracias a todos. Y gracias a todos y todas aquellos que han estado esta noche con nosotros. Ha sido un placer. Y algunos de los jóvenes estas que estuvieron observándonos, probablemente mañana reciban una llamada telefónica agradable con un regalito de Navidad. Buenas noches.